El programa conjunto apoyo a la conformación del Marco Nacional Integrado de Financiamiento de los ODS en Cuba, CIFRA por sus siglas en inglés, es parte de las más de 60 experiencias a nivel mundial para la implementación de marcos integrados de financiamiento impulsadas por el Fondo Conjunto ODS del Sistema de las Naciones Unidas. CIFRA tiene mucha relevancia e importancia en el contexto actual cubano, que como todos sabemos está caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo, también los impactos que tuvo para el país económicos y sociales de la pandemia de la COVID. Hay un tercer momento que caracteriza ese escenario, que es justamente cómo Cuba elaboró y aprobó en julio del 2020 su Plan Nacional de Desarrollo. Ha sido un ejercicio de un profundo análisis, siempre caracterizado por ser altamente participativo. La participación bien activa del gobierno cubano, no solamente del MEP como el organismo que ha liderado el proceso, sino también de otros organismos que tienen competencia en las esferas que tienen que ver con financiamiento para el desarrollo. CIFRA constó de 3 etapas de implementación. En la fase inicial se consolidó el esquema de gobernanza del proyecto, se diseñó y aprobó la hoja de ruta y se sucedieron los 2 primeros ejercicios. En la fase de evaluación y diagnóstico se desarrollaron 12 productos para identificar limitaciones, desafíos y oportunidades para el financiamiento al desarrollo en Cuba. Estos productos supusieron los insumos fundamentales para la elaboración de una estrategia de financiamiento al desarrollo en la etapa final de CIFRA. So the first one is that innovation and governance are strongly interrelated and therefore need a sort of, really integrated strategy. Second related is the prioritization. These also imply a sort of institutional change. The other point to emphasize is the information base in order to, have a vision of where the Cuban development model can go. Cuando alguien viene a invertir en Cuba, lo primero que se va a topar es un alto riesgo. No quiere esto decir que no haya personas que no estén dispuestas a asumir ese riesgo, pero con una característica, y es que tú tienes que reconocer el riesgo que la otra parte asume. En otras palabras, hay que pagar el riesgo. Todo esto en medio del bloqueo. Entender las especificidades y las restricciones de trabajo de una economía como la cubana con severos problemas de balanza de pagos. Por ejemplo, la presupuestación con la limitación de divisas tan severa que sufre Cuba como resultado del bloqueo, el estrangulamiento financiero que ha sufrido Cuba. Hace con que nosotros veamos un caso sumamente difícil, pero también muy retador. Hay que actuar en diversas áreas y esas áreas tienen que ver con los 4 cuadrantes que hemos especificado en temas de finanzas públicas nacionales, finanzas públicas internacionales y finanzas privadas nacionales e internacionales. Y la clave aquí es entonces entender que el financiamiento para el desarrollo tiene que ver con la integración de estas áreas. Entonces se hace un grupo de recomendaciones que se basa fundamentalmente en 3 grandes bloques. Recomendaciones sobre la gobernanza de la estrategia de financiamiento y desarrollo, que tiene que ver esencialmente sobre cómo hacer que el Marco Nacional Integrado de Financiamiento no sea algo asociado a un proyecto, sino que perviva más allá del proyecto. Un segundo bloque que tiene que ver con recomendaciones específicas que se hacen a partir de las discusiones y las demandas de las autoridades cubanas, que tienen que ver con recomendaciones sobre remesas, sobre exportaciones e inversión extranjera directa, sobre financiamiento de la transformación productiva, y una hoja de ruta que precisamente combina muchas de estas recomendaciones con otras que se derivan de los diagnósticos fundamentales que ha hecho el proyecto y que permiten verlas de una lógica de secuencia y de integralidad de cuáles son las que hay mayores posibilidades de implementar en el corto plazo y cuáles a las que hay que pensar con una mirada más estratégica. Hay un conjunto de recomendaciones que estamos haciendo que la lógica es fortalecer el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los ODS, y la primera es que se solicita fortalecer el laboratorio ODS. Tenemos otra recomendación importante que es sobre la igualdad y la equidad de género en pos de las políticas de financiamiento. Otro muy importante es el presupuesto por programa, en un desafío enorme que es la financiación del desarrollo.
El trabajo de cifra estuvo mediado por amplias sesiones de discusión y retroalimentación en 12 talleres, con más de 120 académicos y autoridades nacionales y más de 20 expertos internacionales. Se desarrollaron herramientas metodológicas que quedan a disposición de las autoridades cubanas. Tenemos el gran desafío de cómo implementar esas acciones en el corto, mediano y largo plazo. Habrán algunas que se deban implementar con una mayor urgencia y habrán otras que requerirán un plazo más largo de tiempo para su implementación. Cuba quiere ir a la implementación y eso para nosotros es música para nuestros oídos. Es la mejor señal, el mejor reconocimiento de que nuestro trabajo es útil. El ADN desde el punto de vista técnico es el uso de herramientas innovadoras para entender los retos de financiamiento. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista, digamos, del proceso, el ADN está en el trabajo en equipo. El mayor valor que tiene es actualizar la situación de desarrollo prospectivo que está en esos planes y en esos objetivos de desarrollo sostenible y ponerlo en pie de la realidad que tenemos en este momento y qué cosas hay que cambiar. Para nosotros es muy importante que Cuba comparta sus experiencias al resto de América Latina. Este es el primer ejercicio que hacemos, de hecho, en la subregión, en Centroamérica, México y el Caribe, que yo soy responsable, pero esperamos que esta experiencia nos ayude a armar marcos similares en otros países, ¿no? Pero el primero fue el de Cuba.